Vale, mi conclusión. Pues una hora de comparecencia de Trump y parte. Tengo bastante claro que va a haber un pacto con Delcy. Porque, o sea, lo que yo creo que va a hacer es una especie de... O sea, lo que ha dicho es, ¿vale? El overview de todo lo que ha dicho. El resumen es que Estados Unidos va a crear un comité de interlocución con Venezuela para cumplir los puntos que Estados Unidos quiere. Que esos puntos son, uno, probablemente ir a elecciones, que dudo que sea relevante en este contexto. Creo que lo que se van a centrar principalmente es en el tema de los recursos petroleros. Ya está. O sea, creo que ha sido una elección de cara a Maduro para hacer todo el tema, todo el paripé y demostrar poder, porque ¿en qué se ha centrado el discurso? En decir que eso no lo podía haber hecho nadie, que Estados Unidos es el mejor ejército, que tal y cual. Van a pactar con Venezuela devolver la infraestructura construida por Estados Unidos durante los 90, 95 en adelante de Exxon y tal, y probablemente poco más. Porque, o sea, no hablo con María Corina Machado. Entonces, María Corina Machado no es un actor en esto. O sea, porque tú si quieres poner a María Corina Machado en Venezuela, tienes que hablar con María Corina Machado y tienes que desarrollar un plan con ella. No ha sido así. Con lo cual, o lo dice para despistar, con lo cual tampoco entendería por qué lo haría. O sea, yo creo que va a hablar con Delcy y con y con el gobierno militar de Maduro y les obligará a hacer un par de cosas y ya. Que es girar, es lo que habíamos hablado, ¿no? La postura de giro. El resumen del petróleo. 2005. Chávez firma el plan de la Venezuela socialista del siglo XXI. Este plan básicamente lo que hace es expropiar de las industrias estratégicas venezolanas a empresas estadounidenses. Las empresas estadounidenses demandan a Venezuela. Venezuela les paga una parte, pero un juzgado internacional declara que hay que pagar mucho más, miles de millones. ¿Qué pasa? Venezuela no paga. Desde entonces ha habido reclamaciones de pagos para estas empresas por haber vulnerado su legal derecho a explotar esos sitios que habían pactado tener. Trump eso es lo que ha sacado. O sea, lo que está diciendo Trump es eso, que como Venezuela no pagó y no ha subsanado la tal, que ahora se va a tener que subsanar. Y lo que ha dicho, una parte del discurso que ha quedado un poco bajo todo el escombro, es básicamente el tema de que tienen que pagar. O sea, que probablemente vayan a pedir a Venezuela pagar una parte de compensación a las empresas petroleras estadounidenses, que por cierto son las principales financiadoras de la campaña de Trump, lo cual tendría sentido. A la vez, supongo que ceder derechos petroleros anteriormente. No es como os comenten la parte de la doctrina Monroe. Bueno, la doctrina Monroe ya es lo que habíamos hablado. No es ninguna sorpresa, realmente. No sé, o sea, yo lo que veo es eso. No. O sea, primero, él dice, vamos a controlar Venezuela. ¿Cómo? Porque han dicho, con militares, dice, bueno, es una opción. Es decir, que no es un control militar. Si no es un control militar, en política solo existen otro tipo de controles. Que tú tengas un tipo de gobierno controlado, que no lo tienes. Es decir, ahora mismo el gobierno real que está ahí es el gobierno de Venezuela, el actual, con la vicepresidenta María Corina Delcy Rodríguez, con el ministro Vladimir y con Diosdado. O sea, esa sería la cúpula. Si no los vas a sancionar, porque tanto Vladimir como Diosdado están dentro de lo que supuestamente sería el cártel de los soles, que es el cártel que ha legitimado la detención de Maduro sin aprobación del Congreso, por ser el líder de un grupo terrorista registrado dentro de Estados Unidos y con una orden de detención de 50 millones de dólares desde hace 5 años. Eso legitima la detención, es legal, supuestamente. No sé si después se podrá encontrar algún hueco para decir que no. Pero bueno, la cuestión es que ese cártel legalmente existe y está determinado. Existe en Venezuela. En Estados Unidos existe. No está muy determinado, no hay pruebas públicas sobre la actividad de ese supuesto cártel. Pero bueno, o sea, para Estados Unidos existe. O sea, cada país puede hacer una lista de grupos terroristas. España tiene algunos que no tienen otros y así. Es como el reconocimiento de estados. Irán atacará a Israel. Entonces, realmente, bueno, lo que siempre, Khamenei diciendo que va a poner a sus enemigos, pero igual atacan a Israel. Bueno, el Partido Demócrata... el Partido Demócrata va a decir que es inconstitucional. Yo la verdad que... O sea, vamos a quitar la paja del grano. La realidad es
Que Trump dice que podría intervenir en Cuba y en México y en no sé dónde, lo dudo. Por el momento lo dudo. Es algo que Trump dice desde 2016, no es nada nuevo. Tema de Venezuela. Han estado negociando con Maduro, lo que implica que podría haber habido una salida pacífica. ¿Cuál sería el objetivo de esa salida pacífica? ¿Un cambio de régimen? Lo dudo. Aunque es posible porque Maduro no puede cambiar el régimen chavista. O sea, Maduro no está por encima del chavismo. O sea, el ejército es chavista, o sea, volvemos al mismo. No hay madurismo, hay chavismo. ¿Vale? O sea, son dos cosas diferentes. O sea, Maduro es como el heredero, pero no es el artífice. Por lo cual, esto no ha sido pactado. Y me parece que no ha sido pactado. Tiene mucho sentido. O sea, el sistema sigue intacto y Trump dice que va a controlarlo. ¿Cómo? Yo creo que es narrativa, como hizo con Irán, que también dijo que iba... O sea, Trump es un bocazas y le encanta decir cosas, ¿sabes? Y además es esto, si es que es lo que ha dicho, literal. O sea, es lo que ha dicho que yo no he entendido bien. Trump sobre María Corina Machado. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Ya está. Pero si es que es evidente, si es jodidamente evidente, en plan, desde el inicio de esta mañana os lo estaba diciendo, que no hay un escenario, o sea, María Corina Machado es como el Shah de Persia. No tiene apoyo civil allí porque la mayoría de gente que la apoya está fuera. ¿Cómo vas a hacer que un líder sin apoyo llegue? Terminaría habiendo una guerra civil. O sea, yo creo que no, o sea, Estados Unidos ha hecho muchas cosas mal, pero yo creo que no son tan tontos como para llevar a una guerra civil a Venezuela. Entonces, si ponen a María Corina Machado de forma forzosa, saben que no tiene apoyo y por lo tanto nadie va a respaldarla. Con lo cual, ¿qué es lo que políticamente tiene sentido desde la perspectiva analítica? Has detenido a Maduro, que es tu gran hit. Es un gran hit, todo el mundo internacionalmente odia a Maduro, no te van a defender por ello, pero si no la lías más y lo que haces ahora es un proceso de negociación, puedes vender un poco de propaganda. Entonces yo creo que va a haber, Delcy volverá. Habrá negociaciones con Delcy, o sea, Trump ha dicho que ha hablado con Delcy, y que con Delcy llegarán a un acuerdo sobre el sector petrolero y lo enmarcarán como el de Ucrania. Algo palo fondo de inversión mutuo de los beneficios de tal para reconstruir más compensación por no sé qué. Seguramente los venezolanos internamente digan que no, pero externamente digan que sí. De hecho, lo que se reporta desde Washington en relación con las negociaciones que estaban teniendo con Maduro es que Maduro sí que iba a permitir aumentar los derechos de petroleros de Estados Unidos. Y a la vez entiendo que el objetivo será no permitir ningún tipo de asentamiento de base militar iraní, ni de ejército ruso, ni nada. O sea, es una doctrina Monroe, es lo que dices, es una doctrina Monroe, que es una cosa muy clara. La doctrina Monroe de 1823 consiste en una sola cosa. Ningún país puede tener poder en América, en Norteamérica o Latinoamérica, en ninguno. Solo Estados Unidos puede tener control sobre el continente entero. Ya está. Lo que pasa es que esto es una doctrina Monroe en esteroides, porque no solo es, o sea, la doctrina Monroe es una doctrina aislacionista, no es una doctrina intervencionista. Esto es una doctrina Monroe que es tanto intervencionista como aislacionista, es decir, aísla el continente americano alrededor de los intereses de Estados Unidos y a la vez interviene en el resto del mundo, garantizando que el resto de países sean aliados de Estados Unidos. Que es un poco lo que os decía del CENTCOM. O sea, aquí tenemos una cosa. La garantía, uno, de que Centroamérica está bien controlada, de que Panamá está controlada, de que China pierde su poderío y no puede expandirse como ha estado haciendo con el tema de Perú. Probablemente lo más importante, que las nuevas minas de Chile, Bolivia y Argentina, de estaño, de cobre y de otros minerales críticos para la producción de semiconductores, no pueden ser construidos por China. Es probablemente lo más importante, y además dentro de la política de recursos minerales que sacó Estados Unidos hace un año, o sea, hace menos de un año, cuando llegó Trump al principio, que básicamente dice eso, que es convertir todo este continente, quieran o no, en una logística de recursos para el sector manufacturero de producción de semiconductores de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, con el nuevo programa que han hecho, promover que Europa, que se está alejando de la política de control de Estados Unidos, tenga que financiar casi todo el gasto militar, lo que tiene sentido, porque Trump entiende que el gasto militar estadounidense es muy alto y que tienen que bajar el gasto militar. Pero para bajar el gasto militar necesitan que Europa suba el gasto militar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Selecciona México, pero Estados Unidos lo que quiere es que Europa
rompa su estado del bienestar a favor de la política industrial militar estadounidense. ¿Por qué? Porque el 55%, actualmente el 55% de toda la producción militar europea depende de Estados Unidos. Y en general un 70%, es un 55% por parte de Estados Unidos, de lo que depende casi toda la infraestructura de know-how, infraestructura productiva, y un 15% del Golfo. O sea, solo un 30% de lo que se produce militarmente en Europa proviene de una cadena logística europea. ¿Qué es una cadena logística? Comprendido como todas las partes, que son, si tenemos un rifle, pues el 30% de ese rifle proviene de industria europea y el resto del resto del mundo. Eso, si aumentas al 5%, es decir, si triplicas el gasto actual, lo que estaríamos viendo es que todo ese gasto militar terminaría, por lo tanto, en Estados Unidos. Es decir, que por cada 1% que se aumenta el gasto militar en Europa, el 70% de ese gasto va al resto del mundo y concretamente el 55% a Estados Unidos. Lo que implica que aproximadamente el 1,5% del PIB europeo terminaría, más el anterior, directamente reflejado sobre Estados Unidos, lo que son aproximadamente 325.000 millones de euros. Evidentemente eso es lo que quiere Estados Unidos. O sea, Estados Unidos necesita que Europa pague el coste internacional de que Estados Unidos pueda tener el poder que tiene. Y como Europa no tiene infraestructura productiva autónoma, va a tener que aceptar, motivo por el cual no puede implicarse en las negociaciones con Ucrania. Entonces, simplemente Trump está aprovechando toda la situación internacional para imponerse como un hombre fuerte, que es exactamente lo mismo que podemos ver en un escenario como, por ejemplo, el de la guerra franco-prusiana o el de la guerra austro-prusiana, en la que Prusia, por ejemplo, en la guerra de sucesión austriaca, toma Silesia, y a partir de ahí se empieza a conformar como una potencia europea que aprovecha cada escenario de guerra, meter territorio y territorio y territorio hasta que termina haciendo la unificación Bismarck. O sea, es básicamente un escenario en el que Estados Unidos ve que tiene la capacidad de aprovecharse del resto, que el resto no puede hacer nada para evitarlo y que por lo tanto puede unilateralmente obligar a sus antiguos aliados a ser sus actuales vasallos. Y ese es el escenario. ¿Tiene sentido que haya que haya tropas en Venezuela? No, porque las consecuencias pueden ser peores. Yo creo que va a haber un pacto, Venezuela y o sea, la dirección venezolana sabe que les pueden detener en cualquier momento. Probablemente tampoco ellos quieran una guerra civil, porque no les interesa. Con lo cual, lo que van a hacer que es presionar a la autoridad, a Delcy, a Guillermo, a Diosdado y a toda esta gente, para que acepten las imposiciones petroleras y de esa forma Estados Unidos se haga con una de las reservas mundiales más grandes de petróleo que le permita hacer el shift industrial mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ahora de Estados Unidos hablamos de una nueva política, que es la nueva política industrial estadounidense. ¿Qué es la nueva política industrial estadounidense? Trump ve que Estados Unidos se ha vuelto incapaz de producir por sí mismo las cuestiones más fundamentales. El año pasado, Estados Unidos solo produjo el 0,1% de todos los barcos de transporte comercial del mundo, el 0,1%. Estados Unidos produjo, o sea, China produjo el 55%. Y además produjo ese 55% con una cadena logística vertical, es decir, que controló todo el proceso de producción prácticamente integral en China. Es decir, que extrajo desde las minas todos los minerales, los produjo, los transportó. De hecho, si nos vamos a China, China lo que tiene, por ejemplo, en cada una de las partes, o sea, los 5 puertos más grandes están en China. O sea, el segundo puerto más grande del mundo es el de Singapur, en el estrecho de Malaca, pero el principal puerto es el puerto de Shanghái, el quinto puerto es el de Qingdao, tenemos varios puertos en Guangzhou y en Fujian, que son importantes sobre todo para las rutas comerciales de las zonas del mar meridional de China. ¿Qué ocurre? Que China tiene dentro toda la cadena logística construida. O sea, China produce el 90% de la energía solar del mundo. Produce el 80%, o sea, manufactura, digamos, o sea, tiene el control del 85% de las tierras raras. Las tierras raras son muy importantes porque sirven para construir y para fabricar los chips y toda la cadena vertical que te permite tener un smartphone. Entonces, Estados Unidos sabe que es débil porque no controla nada. No controla, o sea, casi toda la manufactura estadounidense depende de Asia, depende de Corea del Sur, de Japón o de China. Y eso crea una debilidad industrial brutal porque si Estados Unidos quiere hacer imposiciones, no puede.
O sea, tú fabricas una bicicleta en Estados Unidos y el titanio viene de Japón, el caucho de África. No hay casi nada producido localmente. O sea, te vas a Estados Unidos y los antiguos sectores industriales estadounidenses están muertos. Porque el globalismo de los 70 promovió que al abaratar costes y aumentar beneficios, las empresas se fueran. Esa movilización masiva hacia Asia hizo que, por ejemplo, China, mediante su sistema de zonas libres de fabricación, como en Shenzhen, permitió que China comprendiera cómo funcionaban las cadenas de producción estadounidenses y las mejorara al crear una planificación estatal con una visión a 30 años. Porque ahora mismo, que se habla mucho de las tierras raras llevan siendo una materia estratégica china desde Deng Xiaoping. En el 76 muere Mao, cuando llega Deng Xiaoping en el 80 determina que las tierras raras son un material estratégico para el desarrollo internacional de China. O sea, 20 años prácticamente antes que todo el resto de Occidente. El problema es ese, que mientras China tiene toda una estructura industrial vertical completamente diseñada e independiente en casi todo, puede producir casi cualquier cosa dentro de China sin depender mucho de otros actores extranjeros, porque tiene minas de todo, bauxita, estaño, hierro, carbón, de todo. China tiene todo menos petróleo. O sea, de hecho, por eso China tiene el tema de la transición ecológica, porque no puede depender tanto del petróleo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Estados Unidos no. Y es principalmente por cómo funciona el sistema económico estadounidense. El sistema económico estadounidense, al ser principalmente capitalista y centrarse en el ahorro de costes, no es rentable. O sea, un buque comercial chino cuesta aproximadamente 50 millones de dólares. Pero es que un buque comercial estadounidense cuesta aproximadamente 300 millones de dólares. Entonces, los estadounidenses no tienen la capacidad a nivel de rentabilidad de poder ser un líder industrial. Y como no tiene esa capacidad, ahora el nuevo pacto de construcción marítima ha creado lo que en su momento también existió, porque esto ya pasó, en Estados Unidos esto ya le pasó. Estados Unidos tuvo un problema comercial porque la mayoría de comercio que llegaba no era de barcos estadounidenses. Y entonces, en 1920 y pico, se hace lo que es la doctrina de comercio marítimo estadounidense, que permite que solo los buques estadounidenses puedan operar cierta cantidad de materias primas y tal. Entonces, ahora lo que estamos viendo es otra vuelta a eso. O sea, es una mezcla entre la doctrina Monroe y la doctrina mercantilista de principios del siglo pasado de Estados Unidos. Ya está. Eso es un poco la historia. Entonces, Venezuela es un ejemplo, pero que si nos vamos al pasado, por ejemplo, tenemos la guerra hispanoamericana del 98. La guerra hispanoamericana, Estados Unidos hace que Filipinas se independice, toma Cuba, Hawái, etcétera, ¿no? A partir de 1998 en adelante. Toda esa política tuvo que ver precisamente con que Estados Unidos, en el control de su necesidad por expandirse, porque Estados Unidos era una potencia aislacionista, no quería tener nada que ver con el mundo. De hecho, le cuesta mucho entrar a la Primera Guerra Mundial, precisamente porque no tiene esa asimilación a nivel geopolítica. Pero lo empieza a ser porque se da cuenta de que sus enemigos sí que son. Sus enemigos son expansionistas. Ahora, Estados Unidos se da cuenta de que en realidad lo que hizo grande a Estados Unidos no fue, que esto ya lo sabían, no es que el modelo económico, era el modelo de intervención internacional. Eso es lo que hizo grande a Estados Unidos. A Estados Unidos le hizo grande la Primera Guerra Mundial y la deuda por la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial y la deuda por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Que 15 años después del crecimiento por Segunda Guerra Mundial, en los 70 ya tenían una crisis. En los 70, con la crisis del petróleo, Estados Unidos vivió uno de los procesos que es más similar al actual, y con inflación, desempleo, problemas gigantes. De hecho, hay un documental muy interesante que habla de cómo se ve esto en el cine, que se llama 1975 en Estados Unidos, algo así. No sé cómo se llama ahora. Que es muy interesante, yo lo recomiendo. Está en Netflix. Si queréis saber más de... Crisis 1975, el fin de una era. Se llama El fin de una era 1975. Pero esto explica un poco esa época, porque 1975, fin de una era,
sea, habla de... no, espera, ese no es. O sí, es Breakdown 1975, sí. Breakdown 1975. Pero todo esto explica interesantemente el tema de que Estados Unidos, y por eso llegó Reagan, o sea, Estados Unidos se mete en una crisis. Carter pierde, y principalmente lo hace, por la revolución iraní de 1979. La revolución iraní de 1979, que fue llevada por la intervención de 1953, que hizo Estados Unidos, Reino Unido, pero bueno, muchos conflictos internos que terminó llevando a la revolución islámica. ¿Cuál es la cuestión? Que con la llegada de la revolución islámica y la pérdida de control en Oriente Medio, Estados Unidos se da cuenta de que en realidad no es tan independiente como cree y que no tiene tanto poder como cree. Porque con la guerra del Yom Kippur y el cierre del petróleo a Estados Unidos, empiezan a tener una crisis inflacionista que no permite la soberanía industrial estadounidense. Ahí es cuando llega Reagan y Reagan dice, mira, lo que hay que hacer es una mezcla de dos cosas. Tenemos que desregular el sector bancario para crear instituciones gigantes que puedan no solo tener poder en Estados Unidos, sino en el mundo. Tenemos que crear una política de intervencionismo internacional centrada principalmente en acabar con nuestros enemigos. Trump es lo mismo. Trump no es diferente a Reagan. Es exactamente lo mismo. O sea, Trump, el Reagan de nuestra época, y surge por exactamente los mismos motivos. Crisis económica en Estados Unidos, pérdida de poder en el mundo, pérdida de proyección económica. Surge por exactamente lo mismo. Y Reagan lo que hace es crear un imperio en el que, por ejemplo, Reagan, y esto es lo que a mí me parece curioso, pero Reagan hizo algo muy parecido a lo que está haciendo Trump ahora con el tema de Maduro. Que Reagan lo que hizo fue hacer el Irán contra. Reagan no tenía apoyo del Congreso y todavía no existían las trampas actuales para intervenir en otro país, como ha hecho Trump. Entonces Reagan lo que hizo fue hablar con la CIA y vender heroína en barrios afroamericanos pobres para financiar ilegalmente, mandar armas a los contras de Nicaragua para que lucharan contra el comunismo. Porque consideraba Reagan, y en eso geopolíticamente no se equivocaba, que el expansionismo comunista en Centroamérica iba contra los evidentes intereses de Estados Unidos. Entonces, en esa época hay dos cosas importantes que podemos ver reflejadas en la actualidad. Uno es la guerra de Irán e Irak. La guerra de Irán e Irak, que es de 1980 al 1988, en la que Saddam Hussein ataca toda esta zona de aquí para hacerse con el poder, y es apoyado por Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere debilitar a Irán, porque Irán era un aliado principal de Estados Unidos con el Shah, y Estados Unidos concibe que al perder Irán pierde un activo muy importante para tener el control. American Made explica esto un poco, ¿vale? Os recomiendo la película si queréis saber todo lo que estoy explicando ahora de forma simple. American Made. Cuestión importante. Estados Unidos entonces, Reagan en particular, dice, mira, tenemos una amenaza, la amenaza comunista. La amenaza comunista es en realidad un pretexto para hablar de otra cosa, que es el expansionismo del comunismo en Latinoamérica. La Unión Soviética era el principal exportador de armas al tercer mundo, porque la idea de la exportación de la revolución era parte de la avanzada internacionalista para conseguir que el comunismo llegara a más partes. Por ejemplo, a Angola, o a Nigeria, o Burkina Faso, a muchos otros sitios. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Dice, mira, no nos podemos quedar callados. Evidentemente, sobre todo Reagan dice, tenemos que intervenir. Y aunque no sea legal, porque el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis, no quería meterse en un conflicto. ¿Qué es lo que hace? Mandar dinero de forma ilegal a los contras en Nicaragua. Financiar a la revolución iraquí. Financiar a grupos iraquíes antirrevolucionarios. Pero a la vez hace algo interesante, que es que le vende armas a Israel. Y empieza a promocionar la postura de Israel, que ya era relativamente aséptica en ese momento, pero sobre todo a favor de Estados Unidos. Y Reagan se da cuenta de que Israel es un aliado muy importante para poder controlar toda esta zona de aquí. Porque además Israel, que vende armas ilegalmente a Irán, mientras supuestamente no lo debería haber hecho, o sea, fijaros, controla toda esta situación. Al final, geopolíticamente hablando, vemos un escenario. Estados Unidos está desesperado. Tiene una inflación enorme, mucho desempleo, que está creciendo, un millón de corrección en desempleo durante el último año. Trump no ha publicado las cifras de contratación en noviembre, ni en diciembre. Estados Unidos está desesperada. Es una potencia en decadencia que lo único que controla es la construcción de centros de datos, de internet y de finanzas, pero no controla los sectores productivos industriales principales, que son los que les permiten poder mantener el crecimiento en los sectores digital. Es que es un bucle. O sea, ¿cómo construyes centros de datos si no controlas las minas de cobre y de estaño? Es que es
Es un problema, precisamente, que China no tiene. China no tiene muchos centros de datos, pero tiene el control de la producción. Podría tenerlos. O sea, en 2004, China estaba por debajo de Estados Unidos en construcción de barcos mercantiles. Ahora es la principal potencia del mundo. Y lo hizo con los bancos industriales chinos públicos que financiaron con 65.000 millones la construcción masiva de industria portuaria. De los 15 mayores puertos que hay en el mundo, si no me equivoco, 13 o 12 son chinos. Estados Unidos tiene que replicar estratégicamente lo que ocurrió en la época de Reagan. Intervencionismo, someter a los aliados, y en eso estamos. La cuestión es, ¿le saldrá bien? Es que Estados Unidos está mucho peor que en el 75. Muchísimo peor. O sea, ya no solo tienen un escenario como el de aquella época, sino que tienen un escenario mucho peor. O sea, en esa época tenían mucha criminalidad, ahora tienen más. Tienen problemas de pérdidas que en ese momento, ¿sabes? No. Realmente estamos viendo eso. El proceso en el que Trump y el gobierno de Estados Unidos el gobierno en decadencia y necesitan ser autoritarios y controlar 3 fases importantes para entender la situación. 1. Materias primas. ¿Dónde están las materias primas? Venezuela, Groenlandia, control, por ejemplo, Nigeria. O sea, hace nada Estados Unidos ha bombardeado a Nigeria para acabar con grupos terroristas. Me pregunto, ¿qué interés tiene Estados Unidos en bombardear a terroristas en Nigeria? Que esos terroristas están justo en zonas donde hay tierras raras. Y en un país principalmente inglés. Nigeria. Después tenemos todo lo que tiene que ver con los pactos en el Golfo. Tenemos las bases de Malasia. Tenemos el expansionismo con la expropiación de puertos en Panamá. O sea, todo esto es el control del sector primario y secundario. Entonces, después tenemos el tema logístico. En el tema de logística, lo mismo. Estados Unidos tiene que controlar, y eso es parte de la doctrina Monroe, 3 puntos muy importantes. Hay 3 puntos en el mundo que Estados Unidos tiene que controlar para seguir siendo la primera potencia mundial. Malaca y el Sinaí, no me sale nunca el nombre, se me va, Panamá, Suez y Malaca. O sea, si controlas estos 3 sitios, ¿vale? El estrecho de Malaca, que está aquí Singapur, si controlas estos 3 puntos, controlas el comercio. Aunque no sea tu comercio, pero tienes que controlarlo, ¿vale? Entonces, logísticamente necesitas controlar esto. Controlar Groenlandia te da además un buen grupo de minerales para poder explotar y además te da control de toda la zona de norte del planeta. Después necesitas, aquí en el Triángulo del Litio, necesitas tener control de las minas. Primero, o sea, ya lo tiene, en parte Chile, con Cast, Argentina, Bolivia, debería ser el siguiente, pero bueno, Bolivia también hay. O sea, Estados Unidos necesita controlar estos 3 países, principalmente. Argentina, Chile y Bolivia. ¿Por qué? Porque es donde están la mayoría de minas de estaño, cobre, litio. O sea, todo esto son lo más relevante. También, toda la zona de Colombia es muy importante tenerlo. O sea, necesita garantizar ese control. ¿Por qué? Porque estos son las materias primas que después te van a poder permitir tener la soberanía de construir en el sector primario. Que eso ya lo tiene China. Pero es que China controla el 85% de la manufactura de tierras raras. Es decir, que Estados Unidos está muy lejos. Y aparte, ahora necesita el nuevo programa de energía. Y Estados Unidos está trabajando en ello, pero está en una situación muy difícil. Necesitas energía, materias primas y logística. Y todo esto va en parte de ese plan. Por eso no sería raro ver durante este año más reclamaciones a Groenlandia y sobre todo más presiones en Latinoamérica. Vamos a vivir en Latinoamérica claramente un shift hacia grupos ultraconservadores, proestadounidenses y antichinos. ¿Por qué? Porque de esa forma los chinos no van a poder hacer tratados como el pacto en Perú del puerto de Chancay, que el puerto de Chancay es el puerto latinoamericano más grande con intención de ser automatizado, que además permite transatlánticos de alta categoría, Panex, permite los Panex modernos poder entrar, y que además recorta todo lo que tiene que ser el transporte marítimo para que no tenga que llegar a México, va directamente a Perú. Ya se ha automatizado, sí, o sea, pero no, o sea, quieren hacer que sea más grande aún. O sea, quieren que sea el puerto automatizado más grande de América. Entonces, todo esto en realidad, o sea, yo lo estoy diciendo y diréis, ¿y cómo sabes esto? Porque lo ha dicho Estados Unidos. O sea, todo este análisis que estoy haciendo, hay 3 tratados. O
sea, hay 3 escritos muy recientes. El escrito sobre Estados Unidos, sobre la estrategia exterior estadounidense, son oficiales, os lo podéis leer, son largos, pero si lo leéis, esto es lo que pone. O sea, esto es una simplificación de la estrategia que literalmente ha publicado oficialmente Estados Unidos. Por eso no es raro lo que está pasando. O sea, de hecho, lo de Venezuela podría ser relativamente predecible. Yo no pensaba que fueran a atacar a Maduro porque no veía un sentido estratégico, pero bueno, más que estratégico es propagandístico. Y ahora, pues eso. O sea, vamos a ver sanciones a China, pero a la vez una serie de poderes de balanza, porque pasa una cosa. China, si controla la salida de materias, de minerales raros, jode a Estados Unidos. Entonces tiene que ser un proceso lento, donde vayan consiguiendo puntos diferentes. Y China tiene que pronunciarse, eso es lo difícil. Que China tiene que empezar a decir, oye, ¿qué hago? O sea, porque yo no puedo permitir que Estados Unidos haga esto. Si Estados Unidos hace esto, me vende, pero yo tampoco, o sea, con la crisis interna inmobiliaria de China y con la alta dependencia del sector de la construcción, China tampoco puede hacer tanto.